este día y que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios y poder por un momento meditar y reflexionar mientras adorábamos. Yo pensaba, ¿no? Y meditaba en el Señor y en su palabra y en su grandeza. Que qué triste es a veces poder ver corazones tan cerrados, tan duros a Dios y desear más lo que está afuera que lo que está adentro. Estos días yo compartí el día de ayer justamente en mi estado de WhatsApp que hoy es el día más importante. En realidad no es una frase mía, es una frase de la iglesia de la IBI, del pastor Miguel Núñez. Y realmente es así, es cierto. Realmente el domingo es el día más importante para nosotros, porque es el día en el cual nosotros venimos como iglesia a adorarle a Él, al digno de toda gloria, de toda honra, al único, al creador. Y a veces pasa que deseamos más otras cosas que al creador, imagínense. Como dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y qué increíble es poder ver cómo el corazón humano se desvía constantemente en busca, en creer que allá afuera hay algo que pueda satisfacerme más que estar en su presencia. Cuando Cristo predicaba, imagínense, ¿quién estaba predicando? Dios predicando, el que con su palabra creó el universo. Él estaba predicando y las multitudes lo escuchaban y mucha gente que lo escuchaba se derretía delante de Jesús, pero mientras otros se endurecían delante de Él. Hay personas que están esperando el domingo diciendo, uy, tengo que ir a la iglesia, qué feo, qué pesado. Y hay gente, como me escribía una hermana ayer, me decía, pastor, estoy deseando el domingo. Estoy deseando el domingo. Hermano, si usted no está deseando el domingo, usted está mal. Y debería arrepentirse y debería correr delante de Dios y decirle, Dios, cambia mi corazón pervertido, sucio, esta basura de corazón que tengo, y ponme un corazón que te desee. Porque si no, estoy perdido. Si no deseo a Cristo, mi hermano. Cristo lo es todo o no es nada en tu vida. Por eso tenemos que muchas veces meditar y pensar, ¿a dónde está mi corazón? Hoy mientras lo escuchaba Eliel, me sorprendo cada vez que comenzamos las reuniones y con los expositores como Eliel o Javier, que muchas veces ellos están exponiendo, me sorprendo porque veo el desarrollo de la palabra, veo lo que exponen, cómo hablaba hoy Eliel de Filipenses capítulo 3, de proseguir al blanco, y realmente me maravilla porque justamente fue en algo que estuve meditando toda esta semana y algo que para arrancar en la reunión de hoy del rol del esposo, la segunda parte, que en realidad no tiene que ver con el esposo, tiene que ver con la vida del cristiano. Obviamente hablamos del rol específico del esposo, pero en sí tiene que ver con todo lo que la palabra de Dios es útil para todos nosotros. Y meditaba en una porción de Filipenses 3, que Eliel la dijo, que está en 3:9, que es ser hallado en Él. Pablo dice que él tiene todo por basura, que no importa la posición, los títulos, todo lo que él ha logrado, todo lo que él era
porque lo único que a él le interesa es ser hallado en Cristo. Y esa palabra realmente me cautivó, ser hallado en Él. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros estamos preocupados de agradarle al hombre, preocupado de qué va a decir el otro, preocupado de qué va a pensar el otro, preocupado de hablar con el otro, preocupado de si el otro me habla, si el otro no me habla, si está conmigo, si hice o no hice, pero no estoy preocupado de si soy hallado en Él, si Él me conoce. Hermanos, yo puedo subir 3 millones de fotos a las redes sociales, quiero que el mundo me conozca, quiero ser famoso, pero si Él no me conoce, no sirve de nada. Porque lo único importante en la vida del hombre es que Él te conozca. Si hoy te levantaste preocupado con quién vas a hablar, si hablaste con fulano, si hablaste con mengano, si hablaste con la abuela que hace un año que no le hablas, pero si no hablaste con Cristo, entonces nada tiene sentido. Porque lo más importante es Él. Estar en su presencia, haber hablado con Él, haber presentadote delante de Él. Eso es lo importante. Hace un tiempo atrás escuchaba una frase de Bill Gates que decía: cada vez que uno lee un libro es como tener una conversación con alguien que ya no está. Y es cierto eso. Cuando uno toma un libro de John Owen, el gran puritano, o de Charles Spurgeon que mencionaba hoy Eliel, o Calvino, o R.C. Sproul, que está en la presencia del Señor, uno siente que de cierta forma está teniendo una conversación con ellos. Imagínese la Biblia. Es conversar con Dios. Es hablar con Dios, es escuchar a Dios hablándome a mí. Cuando leo la Biblia es Dios hablándome a mí, Él me está hablando. Yo digo, wow. Pero a veces somos más cautivados por cosas que el mundo nos ofrece y no por lo que Dios nos está ofreciendo. Hermano, es triste irse al infierno, pero más triste es irse al infierno cuando el Señor te invita o te invitó a haber venido a su presencia. Eso es más triste todavía. Es más triste todavía haber jugado al cristiano, haber dicho que yo creía en Dios, pero en realidad mi corazón nunca estuvo con Él. Mi corazón siempre buscó otra cosa. ¿Y por qué esta breve introducción? Porque es importante para entender lo que es la familia, lo que es la unión entre un hombre y una mujer. Cuando Dios diseñó la familia, Dios diseñó el matrimonio con un propósito, y ese propósito no tiene que ver primariamente conmigo, sino que tiene que ver con Él. Todo fue creado por Él y para mí, o para Él. Para Él, por Él y para Él. Entonces todo lo que Dios creó, por eso dice la Biblia, todo lo que tú hagas, hacelo para ti. Dice para Él, para su gloria. Todo lo que hagas, hacelo para su gloria. Y cuando Dios diseñó la familia, Dios diseñó la unión entre el hombre y la mujer, Él lo diseñó principalmente para que podamos reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. Nos dice en Efesios capítulo 5 que es la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso le dice a las casadas: sujétense a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso que la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Muchas veces nosotros vemos iglesia, yo muchas veces predico en diferentes lugares y yo le digo, hermano, lo más importante de la iglesia es que la iglesia es una iglesia cuando la iglesia está sujeta a la autoridad de la palabra. Pero si la iglesia no está sujeta a lo que dice la Biblia y no se conforma a lo que dice la Biblia, entonces no está sujeta a Cristo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres.
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Amar a tu mujer como Cristo. Entonces fíjate una cosa. Dios nos enseña a través de su palabra el diseño, el modelo en el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Lo hablamos la semana pasada, que anteriormente veníamos hablando del rol de la esposa. Y yo le dije, ya va a venir el tiempo del rol del esposo. Lo hablamos el domingo pasado y podemos ver en Filipenses 5 que el apóstol Pablo habla de 3 versículos sobre el rol de la esposa, pero cuando llega al rol del esposo habla de 8 versículos. Entonces nos muestra que la tarea del esposo es una tarea titánica, una tarea de liderazgo, una tarea de entrega, una tarea de entender el plan y el diseño de Dios. Cuando Dios nos creó en Génesis, nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero esto no tiene que ver con una imagen física, sino que tiene que ver con ser vestidos con el carácter de Cristo y con los atributos comunicables. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado en lo que es, a los que vienen lo que es teología, al inicio de la teología sistemática? Hemos estudiado los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Cuáles son esos atributos comunicables? El amor. ¿Cuál es un atributo incomunicable? La deidad. Pero el amor es un atributo comunicable. Y cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, es que nosotros podamos reflejar esos atributos. Y el matrimonio es el lugar pensado y diseñado por Dios para reflejar dichos atributos. El matrimonio no fue diseñado para el egoísmo, para suplir mis necesidades, para que la gente que está viviendo conmigo me sirva y hagan lo que yo quiero. No. Como dice un refrán, el verdadero hombre no es el que ama a muchas mujeres, sino el que aprende a amar una sola mujer por toda la vida. Ese es un verdadero hombre, que entiende el desafío y entiende del sacrificio y de lo que demanda llevar adelante un matrimonio. Hoy en día podemos ver que dentro de las sociedades los matrimonios están destruidos. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Cristo dijo, separado de mí, nada puedes hacer, nada. No puedes criar, no puedes edificar un hogar. Dice, en vano edifican los edificadores si Jehová no es el que edifica, o en vano protegen o cuidan los cuidadores si Él no es el que cuida. Entonces entender que las sociedades, hermanos, están perdidas sin Dios. Pero también dentro del cristianismo nosotros podemos ver muchas familias que tienen matrimonios destruidos. Muchos matrimonios son infelices. ¿Por qué? Porque no han entendido el rol que cada uno cumple dentro del matrimonio. No han entendido cuál es el diseño de Dios. No han entendido que hay que cultivar, hermano. Cultivar estos atributos que Dios quiere que nosotros comuniquemos, estos atributos que nosotros tenemos que plasmar dentro de nuestra familia. Mucha gente, hermano, es cristiana, pero sigue viviendo bajo los diseños del mundo. Y si yo sigo viviendo bajo los diseños del mundo, voy a traer mucho sufrimiento a mis hijos, a mi esposa. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo bajo el diseño de Dios. Por eso hoy en día hay un evangelio, hermano, que no es el evangelio de la sana doctrina, que es un evangelio que es una basura, que es el evangelio del egocentrismo, que es el evangelio de decláralo y recibe, lo que es el evangelio de la prosperidad, que es el evangelio de tú tienes poder, todo lo que tú declares será hecho. Eso es una basura que corrompe la mente y el corazón humano y destruye familias, porque eso no es el diseño de Dios y no es nada congruente con lo que es la palabra de Dios.
Por eso Pablo dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mi meta es ganar a Cristo. Mi meta es ser hallado en Cristo. Ese es el propósito de la vida cristiana. Hoy le decía a una hermana, es muy fácil entender el cristianismo. Muy fácil. Y es muy fácil de hacerlo. Si realmente uno entiende cuál es la función. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Listo. Ahí tienes el evangelio completo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero el problema es que hoy en día lo que no queremos es negarnos. Lo que no queremos es morir. Lo que no queremos es perder. Lo que queremos es que todo gire alrededor mío. Entonces, cuando nosotros vemos cómo el apóstol Pablo habla del matrimonio o como Pedro habla en sus cartas sobre el matrimonio, nosotros nos encontramos que es chocante, que no es congruente a lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque va totalmente en contra de la cultura. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Preste atención. Maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa palabra para es muy importante. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, el fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Qué increíble, ¿no? Leer esto y pareciera algo salido de otro mundo, de otra galaxia. Esto es algo totalmente contrario. Un marido que tiene que amar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos al matrimonio, por razones equivocadas, por razones egoístas, por placeres, por deseos. Pero no llegamos con las intenciones correctas, como dice la palabra de Dios. Entonces hoy que nosotros estamos en el camino del Señor, que hemos sido salvados por el Señor, nosotros, dice la palabra, no os conforméis a como el mundo vive, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para entender cuál es su voluntad agradable y perfecta y vivir de esa manera. Nosotros tenemos que aprender a vivir de la manera en que Dios nos manda, nos ordena. Por eso dice en Mateo 7:21, no me voy a cansar nunca de repetirlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer. Como yo le digo muchas veces a los pastores, no es ser pastor porque alguien te dijo que eras pastor. No es ser pastor porque tú tienes el deseo de ser pastor. Ser pastor es alguien que se apega a los principios bíblicos, predica y vive lo que dice la palabra de Dios. Eso es ser pastor. Ser cristiano es vivir lo que dice la palabra de Dios. Ser esposo es vivir lo que dice la palabra de Dios. De eso se trata.
de no vivir mi matrimonio como yo quiera. Entonces, ¿cómo? Dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo yo puedo vivir en la plenitud de Cristo? ¿Cómo yo puedo vivir si yo no obedezco la palabra de Dios? Si yo no estoy trabajando para amar como Cristo quiere que yo ame. Y Él me da el ejemplo y me dice, maridos, amad a vuestras mujeres así, de esta forma. Mira el diseño, mira el ejemplo, mira el modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Cristo es el modelo. Y como Él amó a la iglesia y se entregó por la iglesia, de esa misma forma, el cabeza de termo, no, cabeza de hogar era, me confundí. El cabeza de hogar es el que debe vivir de esa forma. Ese amor no debe ser un amor caprichoso, un amor egoísta, un amor egocentrista, narcisista, sino que un amor abnegado, un amor sacrificial. Es el amor que Cristo tuvo por nosotros y por su iglesia. Es ese amor en el cual Cristo se entregó. Así nosotros tenemos que vivir. Muchas veces, como decíamos la vez pasada, como decía Paul Washer, hermano, usted quiere ganar el mundo, vaya y llame a su familia. Ahí comienza todo, dentro de la casa. Hermano, es donde Dios quiere. Muchas veces, yo siempre recuerdo esa frase de Spurgeon que él dijo, si existiera un mejor lugar donde Dios te quisiera, ya estarías en ese lugar. Yo quiero estar en una mejor iglesia. No, pero Dios quiso en esta. ¿Se da cuenta? No, es que Dios me está guiando, Dios me está hablando. A ver, me está hablando. Y me está diciendo que me vaya, que me congregue en mi casa, que escuche una prédica ahí en casa y ya con eso listo, pongo alguna adoración y ya yo soy cristiano. Sí. Pero no es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar como Cristo amó, como Cristo ama. Un amor que se entregó. ¿De qué forma se entregó? Cristo siendo Dios, digno de toda adoración, de toda alabanza, Él dejó de lado eso y vino a la tierra a morir por pecadores. Presta atención a esto. Cristo digno de toda, hermano, en el cielo millares y millares y millares y millares y millares y millares y millares de ángeles le adoran. Y tú te niegas. Estoy ocupado. Hoy tengo que quedarme a tomar mate con la familia. Mira vos, qué increíble, ¿no? Qué loco. Millares de ángeles adorándole, espada desenvainada que cuando mueve la espada así, caen millones y millones de seres humanos. Amén. Y vos, no, Señor, hoy no puedo ir porque hoy está el estreno de Netflix. Nos vemos otro día, fíjate. Algún día vení a casa, sí que tengo que hacer unas cosas, te pido, quiero hacer unas reformas, así que Diosito, vení, haz lo que te estoy diciendo. Increíble, ¿no? Como el ser humano tiene esa osadía, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo sigue uno en pie? Porque realmente tendríamos que ser fulminados enseguida. ¡Pah! Por la gracia común, la ira que Dios va conteniendo para el día del juicio. Porque a veces uno no entiende, qué irrespeto que hay al Dios santo, al Dios tan puro, ¿no? Y a veces nosotros nos tomamos ese atrevimiento de decir, Señor, ¿qué sabes tú, Dios? Y nosotros tenemos que aprender de que Cristo vino a morir por los pecadores. Vino a morir por personas que no merecían. Porque más adelante, cuando yo predique Peleando con Dios, una serie que vamos a hacer después de esta, que va a estar muy linda, tomado del libro La Santidad de Dios de
R.C. Sproul. Y el Peleando con Dios en realidad es mi título, no está en el libro. Pero el libro me dio ciertas líneas que yo después fui llenando y una de las cosas, a mí me llama la atención los obreros de la 11ª hora, que cuando el Señor fue a pagar y les pagó un denario, a los primeros le dijo que había acordado un denario y le dijo que fueran a trabajar en su viña. Y a los últimos fueron y trabajaron solamente un poquitito, y cuando empezó a pagar por los últimos, y a los últimos cuando les pagó un denario. Entonces los primeros dijeron, si con nosotros arregló un denario, imagínate, a esto le está dando un denario que trabajaron minutos. Imagínate cuando nos paga a nosotros. Oh. Y cuando le fue a pagar a los primeros que habían empezado, les pagó un denario y se enojaron. Se enojaron. El Dios justo, siendo difamado por gente que no entiende. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando creemos que nosotros nos merecemos. Recuerda de dónde saliste. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Porque si nosotros no tenemos presente la cruz, si yo no tengo presente el sacrificio de Cristo, si yo no tengo presente el amor de Cristo, entonces muy difícilmente yo pueda amar a mi familia como Cristo me amó. Pero cuando yo tengo presente lo que Cristo hizo por mí en forma de agradecimiento. Por eso, hermano, ¿yo por qué vengo desesperado el domingo a la iglesia? ¿Por qué vengo desesperado? Porque esa hermana que me mandó mensaje ayer me dijo, no veo la hora, pastor. Estoy desesperado. ¿Cuál es la diferencia entre un desesperado y uno que dice, oh, che, que pase algo así no hay culto el domingo? Que le agarre una descompostura al pastor y ay, reunión. ¿Cuál es la? Yo le haría una bolotomía cerebral, ¿viste? A ver qué hay adentro. Quizá hay un ratón en una ruedita, porque no hay otra cosa. Vos imagínate, vos decís, ¿qué hay? Porque si no deseas ese deseo, ahí está el punto. Empezamos a perder. Compré un libro hace un tiempo que todavía no lo leí, que espero leerlo dentro de poco, que me llamó la atención. Es un libro de John Piper, el gran teólogo John Piper, que el libro se titula Cuando pierdo el deseo por Dios. Yo más o menos ya sé de qué se debe tramar el libro, pero lo compré por ese tema. Qué increíble a veces cuando nosotros perdemos ese deseo por Dios, que no nos interesan las cosas de Dios, que nos apagamos. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, quiero llegar a esa carta también de Timoteo, ya estoy deseando predicar la segunda carta de Timoteo. Cuando Pablo le dice, aviva el fuego, Timoteo, avívalo. Porque a veces nosotros tendemos a minimizar las cosas de Dios, tendemos a despreciar las cosas de Dios, a creer que Dios nos debe algo, a creer que cuando me está pasando algo, y Dios no estás haciendo nada, Mira a mi suegra cómo me trata y tú no haces nada, Dios. Entonces a veces creemos que nos merecemos algo y en realidad sí nos merecemos. No merecemos el infierno. Eso es lo único que realmente nos merecemos, es el infierno. Eso es lo que realmente merecemos. Según la Biblia, lo que nos merecemos es el infierno. Nosotros merecemos ir al infierno por pecadores, chanta, perverso, abusivo. Nosotros merecemos el infierno. No estamos ahí porque Dios es tan grande en amor y misericordia que Él aplica su amor benevolente sobre nosotros y encima creemos que merecemos algo. Yo muchas veces cuando me pasan cosas adversas en la vida, lo primero que digo, siempre me repito lo mismo, me merezco algo peor.
Me merezco algo peor, me merezco algo peor. Señor, tú sabes, Señor, que tu palabra dice en Romanos 8, todas las cosas ayudan para bien. Señor, ayúdame en este proceso. Yo recuerdo cuando me quebré la pierna y estaba en el hospital con el pie así, mirando para el horizonte. Y me acuerdo que yo estaba en la camilla ahí de rayos y yo lloraba. Y entra la doctora y me dicen, ¿qué te pasa? Dice, no llores, me dice. Y yo tenía una gana de decirle por qué estaba llorando, porque yo en ese momento lo primero que estaba, ¿sabe por qué estaba llorando? Yo le decía, Señor, no permitas, Dios, que salga algo de mi boca que te deshonre. Que salga una queja, porque lo primero que me quería salir es eso, quejarme. Y yo lloraba para no quejarme y decir, Señor, no. Y yo lo único que decía es, Dios, tú eres bueno, Dios, glorioso, majestuoso. Y yo le adoraba mientras lloraba porque me quería quejar, porque me dolía. Y porque justo venía la enfermera a estirarme el pie y hacerme crac, 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 crac. Toma, ahí tenés. Y en ese momento yo conozco mi carácter y sé que soy explosivo y que voy a decir una barbaridad. Y yo lloraba en ese momento, decía, Señor, por favor, que los médicos no escuchen que yo de mi boca diga algo horrible. Sosténme, Dios, tápame la boca, decía yo. Y cuando vinieron me agarraron entre tres, imagínense, ya a uno le estaba por embocar una piña. Ya uno lo midí un poco y dije, a este le doy de acá, a este le doy de acá. Y ya estaba ahí en ese momento y yo lloraba por eso. Porque tenemos esa tendencia a creer que somos el centro del mundo. Y eso es lo que pasa dentro del matrimonio. Muchas veces nosotros creemos que la gente que vive con nosotros nos debe algo. Vos comés gracias a mí, vos vivís gracias a mí, vos sos lo que sos gracias a mí. Yo soy tu Dios. Vos deberías postrarte cuando yo llego a la casa, hacerme un monumento y decir, acá vino el Señor jefe del hogar. Y creemos eso. Pero en realidad el matrimonio no es eso. El matrimonio es un lugar de entrega. El matrimonio es un lugar donde el esposo se niega a sí mismo para servirle a su esposa. Porque Cristo es el ejemplo. Él vino a servirnos. Él vino a entregarse por amor. Y acá está el punto. No por algo a cambio, sino por amor. El pastor John MacArthur dice, la verdadera felicidad en el matrimonio es posible solo para quien sigue el modelo bíblico. El sacrificio es el camino verdadero de la bendición. Se lo vuelvo a leer de vuelta. El pastor John MacArthur cita, la verdadera felicidad en el matrimonio es posible solo para quienes siguen el modelo bíblico. El sacrificio es el camino verdadero de la bendición. ¡Wow! Quiero el camino ese del sacrificio. ¡Nah! Yo quiero que mi esposa sea mi esclava, mi sirvienta y cumpla todos mis caprichos. Que se calle, que no hable, que no opine. Pero no es lo que Dios dice en la palabra. Dios manda al esposo a ser cabeza del hogar en ejemplo de demostración de un amor verdadero que lidera en amor. Liderazgo en amor. ¿Y cuál es el liderazgo en amor? El liderazgo en amor es el amor que no busca lo suyo. Primera de Corintios 13:5, no busca lo suyo. Un esposo que lidera verdaderamente de la manera en que Cristo dice, esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es un esposo que no busca lo suyo.
Es un esposo que está dispuesto a morir a su yo, como dice en Efesios 5:25. Un esposo que se entrega como Cristo se entregó a la iglesia y se sacrificó, sacrificio. ¿Y saben lo que es sacrificio? Sacrificio no es que le ayudaste un día a lavar los platos. Eso no es sacrificio. Sacrificio no es que un día le ayudaste y le sacaste la bolsa de basura. Sacrificio es entregarse de tal forma que uno esté preocupado por las necesidades de ella más que por las tuyas. Cristo no vino a mirarse a sí mismo, Cristo vino a mirarnos a nosotros. Ese sacrificio es un sacrificio, dice el pastor John MacArthur, que debe ser incluso de que el marido tiene que estar dispuesto a dar la vida por la esposa. Como hoy muchos maridos están dispuestos a dar la vida por la esposa. Imagínense, mi hermano. Pero ¿qué pasa con esa esposa que no se sujeta? ¿Qué pasa con esa esposa que no es respetuosa conmigo? ¿Qué pasa con esa esposa que es maltratadora, abusiva? De la misma forma, cuando Cristo vino y amó a la iglesia, cuando todavía la iglesia no era iglesia. Él vino a amar a la iglesia sin buscar beneficios. Él vino a amar a la iglesia por un amor sincero, sin esperar nada a cambio. El problema es que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en intercambio de algo. Nosotros amamos si alguien me da algo. Yo le diría a usted, hermano, ¿usted quiere en este momento que yo le dé $1,000? $1,000 en este momento, precio de cambio más o menos son precio dólar blue, más o menos 220,000, 215,000 pesos. ¿Usted quiere $1,000? 215,000 pesos sería. O yo le ofrezco 10,000 australes. Antes con 10,000 australes usted compraba $1,000. Yo te ofrezco un billete de 10,000 australes o un billete de $1,000. ¿Cuál quiere usted? El de $1,000. Pero si es lo mismo, si es un billete. ¿Por qué? ¿Por qué el de 1,000 australes no lo quiero? Porque no me da nada. El de $1,000 me da. Entonces yo amo todo lo que a mí me da algo. ¿Se da cuenta? La gente que ama el dinero no ama el papel. Ama lo que el papel puede hacer por él. Ama lo que el papel le puede dar. Ama lo que él puede adquirir, lo que él puede comprar. Puede comprar gente, puede comprar personas, puede comprar situaciones, puede manipular, puede hacer que la gente haga lo que él quiera porque él pone la plata. Amor al dinero. Pero no es así para un hijo de Dios. Nosotros debemos amar sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros debemos amar por el simple hecho de que Cristo nos amó a nosotros, cuando nosotros no hicimos nada por Él. Entonces yo debo amar sin esperar si la otra persona hace o no hace algo por mí. Los resultados serán del Señor y no míos. Nosotros tenemos que aprender a amar de una manera abnegada, de una manera sacrificial, de una manera de entrega, de una manera en la cual Cristo me amó a mí. Muchas veces nosotros amamos de manera condicional. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es. Y si nosotros vemos toda la narración de el capítulo 4 al 5,
y el 6, nosotros vamos a ver que el amor es un amor en acción, un amor que acciona, un amor que hace, no un amor que espera recibir algo. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros vemos una persona que cela, dice, no, yo estoy celando porque lo amo. No, vos lo estás celando porque te amas mucho. Y no quiero que a mí nadie me desprestigie. No quiero perder lo que es mío. No quiero que me haga quedar mal. No quiero que me avergüence. Entonces yo cuido lo que es mío. Por eso yo ejerzo celo. ¿Por qué? Porque estoy inseguro. Y no es el amor correcto, no es la forma correcta. Porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No, pastor, pero lo que pasa es que si yo no amo de esa manera me toman por tonta, me pasan por encima. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? Cuando Dios vino y nos amó, ¿nosotros le amábamos a Él? No. Nosotros le honrábamos a Él, nosotros le respetábamos a Él, nosotros éramos buenos con Dios, hacíamos cosas buenas para Dios. No. Él tuvo paciencia, Él tuvo misericordia, Él tuvo liderazgo, Él tuvo guía sobre nosotros. De la misma manera, los esposos deben guiar en el amor a sus esposas. Hoy en día, si ya la persona que está a mi lado no me da lo que realmente yo necesito, si yo ya no me beneficio de ese amor, entonces lo dejo. Pero la pregunta ¿es amor eso? No es amor. Eso no es amor. Porque si tú estás buscando el beneficio a través de ese amor, eso no es amor. El amor no busca lo suyo. El amor está pensando en el otro. No, lo que pasa es que si yo pienso en el otro, yo voy a perder. De eso se trata, el amor se trata de perder. Pero el que ama de manera abnegada, al final obtendrá más de lo que busca. ¿Por qué? Porque cuando uno cumple lo que dice la palabra de Dios, como muchas veces hemos leído, ¿no? En la obediencia está la bendición. Bueno, ahí está el asunto. Muchas veces nosotros queremos liderar a base de opresión, a base de sometimiento, a base de fuerza, a base de manipulación. Pero Dios no nos manda a liderar de esa manera. Dios nos manda a liderar en base al amor. Y el próximo mensaje tendrá que ver con eso. Para amar de esa manera, ¿para qué? Para santificarla. Y eso lo veremos en la próxima y última reunión con respecto al rol del esposo. Los invito a que oremos en el día de hoy.